Ya, bueno, estaban los contenidos, sigue la lámina 3, estaban las reservas que hablamos, y hablamos del tamaño de los salares, ¿cierto? Que son salares chiquititos, hay pocos salares grandes que realmente tienen un potencial de explotación, a no ser que identifiquemos, desarrollemos una tecnología distinta que tenga menos impacto sobre el acuífero. La lámina 4, ¿cierto? Hablamos sobre la relación del litio con respecto a la industria del cobre, y que de alguna manera hay que siempre tener presente que es una industria pequeña, que siempre para Chile va a ser una industria marginal al lado de lo que es el cobre, y que su potencial de crecimiento nunca va a alcanzar a lo que es la industria del cobre. Y en la lámina siguiente yo solo quería comentar un poco el marco legal, tratando de ser lo más simple posible. Pasemos a la próxima. En términos de que en Chile coexisten dos situaciones jurídicas respecto a las concesiones del litio. En el año 1970, que son concesiones que son litio concesible y litio no concesible. Las concesiones que tienen litio concesible son todas aquellas inscritas antes del año 79, a partir del año 78 hacia atrás. Todas las concesiones que tenía el litio y que fueron inscritas en ese periodo anterior al 79 son concesiones que tienen litio, y ese litio se puede explotar. Y en Chile hay 6 salares que tienen concesiones de litio explotable, que son Atacama, Maricunga, Pedernales, que son los más grandes, el Aguilar, el Cototo, y hay un sexto salar que no me acuerdo. Y el Aguilar, el Cototo y el otro salar que no recuerdo su nombre ahora, son salares muy pequeñitos, ¿ya? Muy pequeñitos. Y por otro lado tenemos el resto de las concesiones mineras, que son todas las inscritas desde el año 79 en adelante, que no tienen litio concesible, donde en el fondo es el Estado el que tiene, donde en el fondo la normativa dice que es el Estado, sus empresas, o bien una concesión administrativa, o bien un contrato especial de operación, el que puede explotar ese tipo de concesiones. Ahora, esta normativa responde a una situación bien especial, porque se definió de esa manera porque se consideraba que el litio era de carácter estratégico para aplicaciones nucleares. Hoy día las aplicaciones nucleares no están en la palestra, no son una justificación para mantener el litio como no concesible. Entonces es cuestionable que nuestra normativa tenga el litio concesible. Quizás se podría hacer un mejor desarrollo de la industria y un crecimiento más acelerado si es que esta normativa se revisara y se cambiara. La próxima. Aquí hablo de los actores, entonces acá ya nos metemos en un tema de gobernanza, ¿ya? Entonces, en el salar de Atacama, o en cualquier salar, porque esto es como, yo creo que es una problemática relativamente genérica para todos los salares, tenemos distintos actores. Nosotros en nuestro salar, que es el que explotamos, que es el salar de Atacama, tenemos a SQM, tenemos a Albemarle, tenemos las comunidades locales, tenemos los pueblos originarios, tenemos los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, y tenemos a otros actores como pueden ser organizaciones sin fines de lucro, ONG, o bien universidades que están interesadas en cuidar y cuidar este recurso. Entonces, todos estos actores no son interdependientes en esta problemática de cuidar el salar de Atacama, porque son actores que, para poder resolver cualquier potencial problema que hubiera, tienen que actuar coordinadamente. Entonces hoy día, en la explotación de estos recursos, ¿cuál es el potencial problema que se puede generar? Y ese potencial problema tiene que ver con el movimiento de la cuña salina, ¿ya? Que es donde se junta el acuífero de agua dulce con el acuífero de agua salada. Esta cuña, de acuerdo a los estudios que se tienen, es una cuña móvil, que se mueve. Entonces, y en esa cuña es donde están generalmente en este tipo de salares todos los objetos de protección. Entonces, si esta cuña se mueve, puede generar un detrimento que es irreversible sobre ese ecosistema. Entonces, toda la normativa y todos los estudios de impacto ambiental que se han desarrollado por las empresas que explotan estos salares en nuestro país tienen un cuidado particular en cómo
evitar un daño a estos objetos de protección que se encuentran en esta zona delicada, que en el caso del Salar de Atacama es la zona este del salar. Y ¿cómo se llama? Y la afectación que genera esto, el problema es un problema de todos los actores que están en la cuenca. Y no lo pueden resolver uno u otro. Tienen que estar juntos y unidos para resolver este problema, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué cosas le puede interesar a las comunidades? A las comunidades les interesa preservar su cultura y sus costumbres ancestrales. A las empresas turísticas, si se daña el Salar de Atacama, van a tener problemas porque no van a poder seguir explotando los atractivos turísticos que hay en el salar. A las empresas les interesa asegurar el desarrollo económico el desarrollo del salar para continuar con su actividad empresarial, porque si el salar se daña, dado los compromisos y las obligaciones que tienen, pueden perder este permiso que tienen ambiental. Entonces a ellas les interesa cuidar la salud del salar. Y al Estado también le interesa cuidar el salar, porque eso significa desarrollo económico sustentable, significa trabajo, significa impuestos, significa rentas económicas, significa desarrollo social. Entonces todos estos actores están interesados, o deberían estar interesados, en cuidar la salud del Salar de Atacama. La próxima, por favor. Hagamos una pequeña reflexión sobre lo que es gobernanza. Gobernanza, hay muchísimas definiciones en muchos ámbitos, pero tratemos de congeniar en una que es como la más general, que dice que la gobernanza es cualquier modo de coordinación de actividades interdependientes, ¿ya? Y aquí las palabras claves, ¿ya?, son la interdependencia, ¿ya? Porque cuando reconocemos que somos interdependientes, reconocemos que no podemos resolver los problemas solos. Y un ejemplo súper concreto del Salar de Atacama es que existe un modelo hidrogeológico, ¿ya? Hoy día existe un modelo hidrogeológico único, por lo menos, porque hace 3 años no lo teníamos. Pero antes de eso existían 4 modelos hidrogeológicos, con miradas y con información parcial sobre el Salar de Atacama. Y no existía la capacidad para poder juntar toda esa información y generar una visión global y completa del Salar de Atacama. Entonces, eso es interdependencia, es reconocer y entender que no podemos resolver los problemas solos, sino que necesitamos del otro para poder abordar globalmente una problemática, global y con completitud de datos, una problemática. ¿Mm? Lo mismo sucede en otra problemática que tiene que ver con la interdependencia, es un sistema de monitoreo. Por ejemplo, en el Salar de Atacama, las empresas cumplen con todos los requisitos y las normas que les pide la ley, pero tienen planes de seguimiento ambiental que son como interdependientes unos de otros. Entonces, y es un mismo salar, una misma cuenca, un mismo cuerpo hídrico, ¿ya? Pero no existe la capacidad para poder tener un plan de seguimiento ambiental que sea íntegro, común. Y bueno, y esos son los esfuerzos que partió el Comité de Minería No Metálica y que ha continuado, por suerte, la Corfo, desarrollando modelos que sean integrales, con una mirada integral. Pasemos a la siguiente lámina. Teniendo en mente este concepto de gobernanza, la pregunta que nos hacemos ahora, bueno, ¿cuál es el rol del Estado en la gobernanza? Entonces aquí es súper importante tener presente que, dada la mirada o la presentación que yo les he hecho de gobernanza, la gobernanza quiere trabajar con la autoorganización. Por ello, de los actores, de todos los actores. Por ello, cuando el Estado toma control y hace todo por sí, no estamos hablando de gobernanza. Entonces, de acuerdo un poco a la literatura que revisé para esta presentación, existen 3 roles del Estado. El primero lo llamamos la autorregulación. Y la autorregulación es la formulación de políticas por parte de los actores públicos y privados
no legislativos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos de certificaciones, la certificación ambiental ISO 9000, no es algo que salió del poder legislativo, sino es algo en que la sociedad se puso de acuerdo que era un estándar razonable para que las empresas pudieran tener conciencia y pudieran cuidar el medio ambiente. Eso es una autorregulación, no hay una legislación detrás. Después está la autorregulación regulada. ¿Y a qué nos referimos a eso? Nos referimos a la formulación de políticas por parte de los actores privados en un marco regulatorio establecido por la legislación. Por ejemplo, acuerdos voluntarios. Y un acuerdo voluntario que es un buen ejemplo de esta forma, de este rol del Estado, es el acuerdo entre Albe-Mahler y las comunidades Licanantay en el contexto del proceso de evaluación de impacto ambiental que se aprobó el año 2016, donde las comunidades con la empresa, en este marco regulatorio que es la evaluación de impacto ambiental, se ponen de acuerdo en que tienen intereses comunes y que a los dos les interesa cuidar el salar, y que por ende van a hacer un esfuerzo y van a definir un conjunto de actividades para que esto se dé. Y el último rol del Estado es la corregulación, que se refiere a la elaboración conjunta de políticas y normas por parte de los actores políticos, públicos y privados. Por ejemplo, es cuando ya los actores públicos y privados se ponen de acuerdo con temas, los discuten, los analizan y se transforman en una legislación. Ejemplo, las normas primarias y secundarias en el contexto de la legislación medioambiental, donde existen mesas de trabajo y paneles, se discuten y finalmente eso se lleva a una normativa, a una legislación o una ley. Teniendo claro el concepto de gobernanza y un poco los roles que el Estado tiene en estos procesos de gobernanza, y que la gobernanza busca la autoorganización ante problemas que no ha sido capaz de resolver ni el Estado, ni el privado, sino esas cosas que quedan en medias grises y que necesitamos resolverlas autoorganizándonos. Pasemos a la segunda lámina, a la siguiente lámina. Y en esta lámina, en la siguiente lámina, ¿ya? Yo lo que planteo es son tres escenarios, ¿ya? Un primer escenario que es antes de 1993, donde lo importante para el Estado era el fomento productivo y la atracción de inversiones extranjeras. Y ahí no había gobernanza, sino había regulación. Era el Estado regulando, normando, haciendo leyes para poder hacer desarrollo económico y hacer desarrollo económico y con eso traer desarrollo social al país. Y ahí en el fondo, en ese periodo, se caracteriza uno por los cambios legislativos. Está la Constitución, la Constitución de 1980, está la Ley Orgánica Constitucional, está el Código de Minería, está el reglamento del Código de Minería, está la ley minera de concesiones, ¿cierto? Y todas estas leyes se estructuran y finalmente lo que generan es un conjunto de contratos, que son los dos contratos iniciales que tuvo Corfo, como representante del Estado, por ser el dueño de esas pertenencias, con las empresas Albe-Mahler actualmente y SQM, ¿ya? Y donde hay una carencia, yo diría casi total, no soy experta en medioambiental, pero hay una carencia de normativas ambientales y de reconocimiento y protección de los pueblos originarios. Eso es como un primer escenario. Después hay un segundo escenario que yo lo denominé fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, social y de renta económica, que más o menos yo estimé que iba entre 1994 y el 2016, y que se caracteriza por una serie de normativas, reglamentos sobre el medio ambiente, sobre los pueblos originarios y sobre la captación de renta económica. Entonces, en ese periodo recién, cuando ya estaban operando tanto los proyectos de Albe-Mahler y de SQM, aparece esta normativa ambiental, donde los proyectos, a medida que fueron haciendo ampliaciones de sus operaciones, fueron tomando y cumpliendo con esta normativa. Y ahí tenemos la Ley de Bases del Medio Ambiente de 1994, la nueva Institucionalidad Ambiental del 2010, las legislaciones internacionales, convenio Ramsar y convenio sobre la diversidad biológica. Por otro lado, en términos de legislaciones o normativas asociadas a los pueblos originarios, tenemos el convenio 169 de la OIT, que recién en el año 2009 se empieza a operar en Chile,
la ley indígena, ¿ya? Y normativas para captar la renta económica. Recién en el año 2005 se reconoce que existen rentas económicas que se generan por la extracción de minerales, y aparece el impuesto específico a la minería, que aparece como impuesto, pero en el fondo es una renta económica, y el 2010, producto del terremoto sufrido, se hace una modificación de este impuesto, aumenta, ¿ya? Y toda esa normativa es una corregulación, porque en el fondo son los actores privados que discuten con los públicos y se ponen de acuerdo en ciertos elementos. Puede ser que en algunas haya más corregulación, en otras menos, pero sí hay una conversación entre ambos para poder ir avanzando. Y lo interesante es que ya en el año 2016 empezamos a ver algo que se llama corregulación regulada, ¿ya? Que en el fondo vemos que la empresa Albemarle, en ese momento era Rodwood, necesita ampliar sus operaciones porque quiere extraer más salmuera. Y para eso inicia un proceso de evaluación de impacto ambiental y genera, dentro de sus actividades, un trabajo con las comunidades que duró 4 años, ¿ya? Y finalmente logra firmar un convenio con una serie de acuerdos, donde yo creo que los más destacables son el monitoreo participativo de las comunidades, el monitoreo ambiental participativo, y por otro lado la entrega de parte de la renta económica por parte de Albemarle, donde Albemarle se compromete a entregar el 3 al 3,5% de las ventas anuales de litio a la comunidad. Y ese logro, este acuerdo, se genera en base a toda esta normativa que ya se había creado. Es como un proceso como de madurez de parte de la comunidad y de los actores en acordar en base a esta estructura normativa acuerdos. Y una última fase que yo diría que partió el año 2017, yo la llamo nuevas obligaciones para las empresas, ¿ya? Y quizás el nombre está mal puesto, porque no son solo obligaciones para las empresas, también habla de que el Estado toma conciencia de lo importante que es el recurso y de que él tiene que estar presente y tiene que hacer actividades concretas para cuidar el recurso. Y esta nueva etapa en el proceso de gobernanza también la llamé como autorregulación regulada, y tiene que ver con la firma del contrato, de una modificación de contrato con ambas empresas, donde las condiciones iniciales que se habían firmado el año 1987 y 1993 con Albemarle y SQM respectivamente cambian brutalmente. Porque en esos contratos, en los nuevos contratos, hay una preocupación explícita con tareas concretas con respecto a los temas medioambientales. Después, también ese periodo se caracteriza por un proceso de arbitraje bastante largo entre SQM y Corfo, que dura del 2014 al 2018, que finalmente se resuelve y se llega a la firma de esta nueva modificación de contrato. Y lo importante, que lo voy a recalcar, es que en ese momento, o a partir de ese momento, cuando se trabaja en la política del litio y gobernanza de salares, y el Estado hace una declaración con respecto a la importancia del recurso y a cómo tiene que ser explotado el recurso, aparece una preocupación del Estado explícita con respecto a que la explotación tiene que ser sustentable y toma acción. Define un conjunto de actividades como el Comité de Minería No Metálico para poder asegurar que la explotación de los salares se haga en forma sustentable. Y ahí aparecen elementos importantes como, por ejemplo, es un modelo hidrogeológico único que se hace en colaboración entre Corfo, la DGA, SQM, Albemarle, donde Albemarle y SQM entregan información para construir este modelo y trabajan en mesas técnicas para ir discutiendo los resultados. O, por ejemplo, el sistema de monitoreo integrado y participativo en la cuenca del Salar, que yo entiendo que hoy día Corfo sigue trabajando en ese tema para poder tener mejor información en tiempo real respecto a cuáles son los niveles freáticos del salar.
¿ya? Y otras variables bióticas que están relacionadas con el seguimiento ambiental. O, por ejemplo, el plan de cuencas de la Dirección General de Aguas, donde la DGA está mandatada a hacer los planes de cuenca, y que dentro de sus primeras 10 prioridades, por lo que entiendo, está el plan de cuencas del Salar de Atacama, ¿ya? O la mesa interinstitucional del Salar de Atacama que lidera la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces, este es como un nuevo escenario, porque hace que el Estado despierte con respecto a cómo gestionar este recurso natural, que es bastante más complejo ecológicamente, porque tiene agua y tiene comunidades. Entonces no es lo mismo que hacer minería en un cerro, un poquito más complejo. Y finalmente, este nuevo escenario de gobernanza claramente se caracteriza por un aumento de la conflictividad socioambiental. Y eso no solo para el litio, sino en general para toda la industria minera. La siguiente, por favor. Y en esta lámina, en la siguiente lámina, básicamente esto es un resumen de lo que es el contrato de SQM con Albemarle, y destaqué 2 cuadritos en rojo para explicitar o mostrar que efectivamente los contratos abordan temas ambientales que antes no se habían abordado porque era otro escenario, era otro país, era otra preocupación. Por ejemplo, el contrato de SQM tiene causales de término anticipado si es que se demuestran daños ambientales al salar. También tiene obligaciones que van más allá de lo que dice la ley relacionadas con cumplimientos ambientales, y obliga a desarrollar este sistema de seguimiento ambiental en línea y en tiempo real. Y además tiene auditores externos que aceptó que hayan auditores externos para asegurar los cumplimientos ambientales y los cumplimientos del contrato. Y por otro lado, que es en el cuadro que está al lado izquierdo, también hay un concepto de valor compartido. En este contrato se vela porque el valor y la renta económica que se genera sea compartida con los distintos actores de la comunidad, como son el gobierno municipal, el gobierno regional y las comunidades. Y eso está contenido en este contrato. La siguiente, por favor. Y finalmente, esta es una reflexión personal, pero yo creo que independiente de que el proceso de gobernanza que se ha ido desarrollando ha mejorado con respecto a lo que teníamos hace 30, 40 años atrás, no están resueltos todos los problemas. Y hay cosas, yo creo que hay al menos 3 problemas importantes. El primero tiene que ver con la heterogeneidad de las bases de conocimiento, ¿ya? O sea, hoy día las empresas no comparten información sobre sus variables ambientales, ¿ya? Entonces tenemos igual, coexisten 3 modelos hidrogeológicos, cada una de las empresas que opera hoy día en el salar, SQM, Albemarle y Compañía Minera Zaldívar al sur, extrayendo agua dulce, y esa información se comparte con el Estado ahora, en parte, porque hay muchas más obligaciones de compartir, y porque además las empresas tienen que cuidar el salar, y si hay algún problema en el salar, no van a seguir operando, entonces les interesa. Entonces hoy día hay una mayor conciencia de esta mirada y de esta visión global. Y además existen distancias cognitivas entre los distintos involucrados, entre las empresas, el Estado, las comunidades, no todos hablan el mismo idioma. Entonces ahí hay todo un tema de cómo generas información y haces que esa información sea entendida y de la misma forma por todos los actores. Luego, un segundo problema, y yo creo que es como de los más importantes, es la carencia de una visión y objetivos compartidos de los distintos actores. O sea, hoy día no tenemos una mesa del Salar de Atacama donde estemos mirando con un objetivo común el desarrollo de este proyecto. Tenemos intenciones y tenemos grupos que están trabajando, actores juntos que están trabajando. Albemarle trabaja en conjunto con el Consejo de Pueblos Atacameños y tienen objetivos concretos. El Estado está trabajando con las empresas en estos sistemas de monitoreo, sistemas hídricos.
¿cierto? Estos modelos hídricos, pero no hay como una visión compartida de todos los actores. ¿Mm? Y por otro lado, un problema que se genera en todo territorio donde hay comunidades indígenas y llega al Estado, está el tema de la hegemonía, donde las cosmovisiones de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, son distintas a los valores y las formas que de repente los estados, como el de Chile, el de Argentina, desarrollan la actividad económica en un contexto de libre comercio, ¿cierto? Y en un contexto de sustentabilidad. Entonces yo percibo que esos son un poco los problemas. Un poco resumo. Tenemos la industria del litio es pequeña con respecto a la industria del cobre, tanto a nivel mundial como a nivel como para Chile. Entendemos que tenemos muchos salares en Chile, pero que hay salares muy pequeñitos, que por ende no podemos explotar todos, ¿ya? Tenemos una legislación que yo creo que hay que revisar. Yo no estoy totalmente convencida de que se justifique una no concesibilidad del litio, ¿ya? Después tenemos el concepto de gobernanza que ha evolucionado en el tiempo. Ya no tenemos la misma gobernanza que teníamos hace 40 años atrás, hay elementos que han ido apareciendo, ha ido madurando, pero igual tenemos problemas y tenemos que abordarlos. Muchas gracias. Esa sería mi presentación.